para conseguir alcanzar el cielo. No descuidemos nuestro caminar. A solo un paso está nuestro premio. Muy cerca nuestra redención está. La puerta angosta ya se ve a lo lejos. Luchemos firmemente sin cesar. A solo un paso está nuestro premio. Es una realidad espiritual. Te espera una vida en el cielo. Allí tu esperanza se cumplirá. Con tus ojos verás es una realidad espiritual. Te espera una vida en el cielo. Allí tu esperanza se cumplirá. Con tus ojos verás yo no sé tú, pero yo voy a seguir luchando, pero yo voy a seguir luchando, pero yo voy a seguir luchando. Yo no sé tú, pero yo voy a seguir luchando, pero yo voy a seguir luchando, pero yo voy a seguir luchando. Amén. Que Dios os bendiga mucho y os animo, como dice esta alabanza, a seguir luchando en el nombre de Jesús. Mirad, hermanos, quería compartirles algo de la parte del Señor, muy sencillamente, para simplemente hacerles bien en el nombre de Jesús. Quiero decirles, hermanos, que primeramente comentarles que mi compañerica pues ha estado 43 días fuera de mi casa. Ella ingresó en el hospital bastante malica. Y bueno, hermanos, las primeras noticias eran muy malas. Estuvimos prácticamente desde el día 6 que la entubaron hasta el día 16. Todas las noticias eran desalentadoras, completamente. Recibí muchos mensajes, muchas llamadas de hombres de Dios, tanto ovejas como ministerios. Muchísimos mensajes por Messenger, por el Facebook, por estas plataformas digitales. Fue algo tremendo. Toda España se volcó en mi necesidad. Hicieron prácticamente suyo el problema. Por eso, mil gracias a todos que habéis estado orando, como bien he dicho al principio. Pero decirles, hermanos, que desde el día 6 hasta el día 16, esos 10 días, fueron completamente catastróficos. Cada día eran malas noticias. Cada día era la noticia de Rocío puede fallecer en cualquier momento. Ella, no quiero poner triste a nadie, hermanos, porque no estamos para entristecer. Los siervos de Dios somos portadores de buenas nuevas. Amén. Estuvo de esos 10 días, estuvo 6 días boca abajo. 2 días, 48 horas, después la ponían boca arriba, otra vez la tuvieron que poner, así durante 3 veces. En total estuvo 72 horas boca abajo y no conseguían reanimarla, no conseguían echarla para arriba. Tenía una infección muy grande en los pulmones.
de tal manera que con la máquina a tope no conseguían que respiraría con facilidad. Pero un día, hermanos, el día 16, me llama por teléfono un siervo de Dios al cual yo no conozco ni he tenido ninguna relación con él. Este hermano me dice: me llamo Jorge, soy de Baza, de Granada, y tengo que decirte que tu mujer ya está sana. Desde hoy vas a ver la mejoría. Tu mujer va a salir de ese hospital, va a salir andando, porque tu mujer ya ha hecho el milagro. Tenéis grandes cosas y tenéis mucho trabajo por delante, te dice el Señor. Bueno, pues como bien digo, había recibido muchas llamadas de mucha gente, hermanos, pero esa llamada de este hombre de Dios fue un soplo de Dios directo a mi corazón. Directo, hermanos. Yo solamente empecé a llorar y lo creí de tal forma, fue tan convincente, fue tan impactante lo que este hombre me ministró, que empecé a creer. Empecé a creer de una manera increíble y empecé a darle gracias a Dios. Aún estando entubada, empecé a darle gracias porque ya había hecho el milagro. Lo creí de una forma tremenda, sin saber yo nada, sin saber lo que podía pasar. Al día siguiente, día 17, me llaman por teléfono los médicos y las noticias cambiaron. Rocío ha mejorado. Día 18, Rocío ha mejorado. Día 19, Rocío ha mejorado. Día 20, Rocío está despierta. Día 21, a Rocío la vamos a desentubar. Día 22, está respirando con mascarilla. Día 23, la sacamos de la UCI. Día 24, fui a verla y escuchen bien. Dios me dijo: vas a verla, porque yo estaba en casa confinado, no podía salir, porque yo también di positivo en coronavirus y no he tenido ningún síntoma, no he tenido nada, he sido asintomático. Y el Señor me dijo, yo estaba rabiando por ir a verla, el Señor me dijo: vas a ir a verla y cuando vayas, literal, hermanos, todo fue a raíz de la llamada de este hombre, cuando vayas a verla la vas a ver desentubada. No solamente fue así, sino que la vi desentubada y en la habitación, en el nombre de Jesús. Mi mujer salió andando del hospital. Ese famoso vídeo que creo que ustedes lo habrán visto. Yo quería meter el coche hasta la puerta de casa, hasta el portal, y me dijo ella: no, que puedo andar. Yo me asombré, la saqué del coche y andandico la traje hasta la puerta de casa. Así que creo en un Dios grande, en un Dios de milagros, en el nombre de Jesús. Después les dejaré a mi compañera que está aquí conmigo, que os diga dos palabricas y que os comparta lo que ella ha experimentado en ese tiempo. Amén. Que creo que os va a hacer mucho bien en el nombre de Jesús. Pero miren, tengo más que una palabra, yo diría que es un consejo, un sentimiento que Dios me ministró a mí cuando estaba en ese trance de esos 10 días tan complicados. Y el Señor, hermano, después de estar orando y ayunando mucho, si no lo voy a hacer por ella, ¿por qué lo voy a hacer? Claro. Me puso, no es que me pusiera, sino que me habló a través de un texto, de una forma muy sencilla, hermanos, muy llana. Pero me hizo tanto bien, hermanos, que creo que les puede hacer bien a ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan, por favor, al libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Una escritura muy conocida, muy predicada. Pero como bien les digo, abrí la Biblia en ese momento y el Señor me ministró a través de este sencillo consejo, este pensamiento, hermanos. No le llamo ni mensaje, es un sentimiento, hermanos. Yo estaba hablando con el Señor, digo: Señor, que les ministro a los hermanos. Y el Señor me llevaba a ministrarles la sencillez, porque dentro de la sencillez Dios también habla. Podíamos traer algo escatológico sobre los últimos tiempos, pero creo, hermanos, que hay demasiada ya información, que hay muchísimos siervos con más capacidad que yo, por supuesto, compartiendo esa doctrina, y hay gente que sabe muy bien tratar el tema, por ejemplo, de la soberanía de Dios, que sería un tema muy importante a tratar en este tiempo, pero no me lleva Dios a eso, me lleva Dios a transmitirles algo sencillo, de corazón a corazón, y algo que me hizo bien a mí, y espero que les haga bien a ustedes en el nombre de Jesús. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Voy a leerles en la Reina Valera del 60, pero después aplicaré la palabra con la Nueva Versión Internacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la Biblia con la que Dios me habló, es la que utilicé en ese momento y es con la que voy a compartirles este mensaje, ¿vale? Amén. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud,
le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Capítulo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Como bien digo, leemos en la Nueva Versión Internacional: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. También le acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Quiero que ahí donde estás, por favor, hagas una oración por mí, presentándome al Señor en el nombre de Jesús. Por favor, voy a rogar que mi hermano Roberto Díaz, por favor, mi hermano Roberto Díaz, tenga la amabilidad de presentarme delante del Señor y entramos rápidamente en la palabra. Te damos millones de gracias, Señor, por lo que llevamos de culto hasta este momento, Señor. Gracias, Dios mío, por el testimonio de nuestro hermano Isaac, Señor, su compañera. Señor, gracias porque has bendecido su hogar, su casa y su familia con este milagro, esta sanidad tan grande, Señor, que ha traído gozo y refrigerio a nuestras vidas, Señor. Ahora lo presento delante de ti, Señor, para que lo tome tu Espíritu Santo y lo unja de la cabeza a los pies, Señor, y tome sus labios, Señor mío, para transmitir, Señor, la palabra que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Sea respaldado y ungido, Señor, que cada palabra que diga esté impregnada de tu gloria y de tu santa presencia, Señor. Todo lo presento y lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, siervo del Señor. Gracias. Bueno, hermanos, si leemos el capítulo 35, como bien he dicho, voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Aparentemente, hermanos, en esta escritura no vemos algo que nos llame la atención, algo donde se pueda escudriñar, algo donde se pueda entrar a fondo para sacar algo, porque es algo sencillo. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Mirad, tengo que empezar diciendo que en el otro lado, como ustedes saben, es la tierra de los ganaderos. Capítulo 5 dice la Biblia que llegaron a la tierra de los ganaderos, y cuando llegan a ese lugar, el Señor empieza a hacer milagros, señales, prodigios, como hasta en este momento estaba haciendo. Pero hay algo, hermanos, necesario para llegar al capítulo 5, donde el Señor sigue haciendo milagros, señales de una manera espectacular. Como ustedes saben, la liberación del endemoniado que estaba allí por los cementerios andando, una niña que fallece y fue resucitada, había una mujer enferma. Ya saben, hermanos, donde Jesús en el capítulo 6 envía a los 12, donde suceden varias cosas en el libro de Marcos, y podemos ver que la mano de Dios y la obra del Espíritu Santo se va extendiendo, y cada vez el ministerio de Jesús se va haciendo más popular, y a la vez la vida de Jesús está peligrando cada vez más. Pero quiero recordarles que a Él nadie le quita la vida, sino que Él la entrega voluntariamente en el nombre de Jesús. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Hay algo importante, hermanos, en esta escritura. ¿Por qué? Porque mirad, nos encontramos en el mar de Galilea. Es un lugar, hermanos, donde dice la historia que el viento
sopla con tanta intensidad por las cuatro esquinas, norte, sur, este y suroeste, de tal forma, hermanos, que crea grandes remolinos de viento dentro de ese lago, dentro de ese mar de Galilea. Realmente era un lago, no era un mar. Y dice que es capaz de levantar, cuando el viento golpea, es capaz de levantar olas de 4 a 6 metros de altura. Estamos ante un lago peligroso. Lo que tienen para cruzar no es, hermanos, una lancha a motor, ni es un gran barco de 35 o 38 metros de eslora, ni mucho menos. Lo que tienen para cruzar es una barquilla, seguramente de un pescador, sería de Pedro o de Andrés o de alguien que faenaba en ese mar de Galilea, pues puesto que era muy rico en pescados. Era muy rico a la hora de pescar y de poder sacar comida de ese lago. Pero es un lago conocido, es un lago que se tiene conocimiento de lo que suele pasar a menudo, que se suelen levantar olas prácticamente como si de una tempestad en mar abierto sería. Hermanos, las condiciones no son las ideales, es de noche. Por iluminación que pueden tener, hermanos, dejen que me eche mi imaginación a volar. Pueden tener lo que había en aquellos tiempos. Dentro de la barca no se puede hacer fuego, por lo tanto tendrían un par de candeleros de aceite. Apenas alumbran medio metro, hermanos. Digo que de noche, sin iluminación, ubicada en esa ciudad, apenas podían verse la cara. Vemos que todo es contrario. ¿Por qué? Porque Jesús les está lanzando un reto, pero ese reto conlleva unos peligros. ¿Cuáles son? Jesús les dice, ahí el reto, vamos a cruzar al otro lado. Es una prueba de fe que Jesús les está lanzando. Y los peligros son el mar, que se puede levantar una gran tempestad, la noche fría y oscura donde hay poca iluminación, y el utensilio para cruzar ese lago no es el más adecuado, hermanos. Parece ser que todo está en contra. Parece ser que no hay nada positivo para lanzarse en fe los discípulos con Jesús. Lo único que podemos decir, hermanos, es que Jesús iba a ir en esa barca. Pero escuchen bien, hermanos. Hay una prueba de fe cara a los discípulos. Y esa prueba de fe es, vamos, necesito que crucéis. Aunque es de noche, el lago es peligroso y posiblemente la barca tenemos que empujarla con nuestros propios brazos. Tirando de los remos, yo les pondría el nombre del ayuno y la oración. Es necesario cruzar porque en el otro lado hay una bendición asegurada. No me extraña que el Señor les ponga retos, porque recuerdan el libro de Job capítulo 1, había un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios, y de los orientes, hermanos, dice la Biblia que no había otro como él. Pero cuando sube Satanás al cielo con los hijos de Dios, quiere decir entre los ángeles, viene Jehová y le dice, ¿has considerado a mi siervo? Parece ser que es Dios el que está poniendo en la palestra a Job, y así es, hermanos. Porque hay momentos donde el Señor nos lanza pruebas, nos lanza retos, sabiendo que nosotros tenemos la capacidad suficiente, no nuestra, sino dada por Dios, para poder superar esos retos. En este momento, hermanos, lo mismo que a Job, Dios les está proponiendo un reto a los discípulos. Vamos a cruzar, aun ellos teniendo conocimiento de que el lago es peligroso, de que la noche es oscura. Lo que me extraña no es que Jesús les lance el reto, sino que lo que me extraña es el capítulo 36 que dice que estos hombres dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. Quiere decir, hermanos, que podía haber alguien, hermanos, escuchen bien, podía haber alguien que podía haberle dicho, por ejemplo, el apóstol Pedro o su hermano Andrés o algún pescador que habría en ese lugar que tendría conocimiento de ese lago. Podría haberle aconsejado a Jesús y haberle dicho, Señor, ¿me dejas darte otra opción? ¿Por qué no zarpamos de mañana o a la madrugada o al amanecer? ¿Por qué no esperamos a que pase la tarde? ¿Por qué no esperamos a que pase la noche? ¿Por qué no le dan otra opción? Nadie le dice nada, todo el mundo calla y obedece. Y el Señor me hablaba y me decía, Isaac, aunque no entiendas lo que te está sucediendo en este momento, aunque no entiendas por dónde te estoy haciendo pasar en este momento, en ese momento yo tenía a mi mujer en la UCI y las noticias eran cada vez peores, aunque no lo entiendas, es necesario que cruces al otro lado, es necesario que pases por este lago, es necesario que pases por esta noche, porque en el otro lado hay mucha bendición para ti. Digo, Señor, pero no puedes hacer, no, hermanos, no es el momento de darle a Dios otras opciones, no es el momento de ponerle mala cara a Dios y decir,
decir, Señor, ¿por qué nos haces pasar por esto? Porque dice el capítulo 36 que nadie le puso mala cara, que nadie alzó su puño contra él, que nadie le dio un consejo o otra opción para hacer, sino que guardaron silencio y obedecieron a lo que Dios decía. Hermanos, Iglesia del Actur, no es momento de decirle a Dios qué es lo que haces, no es momento de decirle a Dios por qué haces esto, no es momento de decirle a Dios por qué nos haces pasar por esto. Es el momento de guardar silencio y obedecer a lo que Jesús nos está haciendo pasar, porque si Dios lo permite es porque después de esta prueba seremos más grandes, seremos más fuertes, seremos más poderosos, seremos más sabios, sabiendo que es mucha más gloria la que falta por venir que la que ya hemos recibido en el nombre de Jesús. Pero miren, hermanos, el Señor me hacía entender que aunque las condiciones son peligrosas, hay algo muy importante. Es que Jesús, dice la Biblia, estaba con ellos en la barca. Y yo le dije al Señor, digo, Señor, aunque las condiciones son muy malas, aunque lo que estoy pasando es muy complicado, tú estás conmigo en la barca. Y tú me vas a librar, Señor. Pero miren, capítulo 37 dice la palabra, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Escuchen bien. El que obedecieran a Jesús no les libró de la tormenta. El que obedecieran a Jesús no les libró de la tormenta, y el que Jesús estaría con ellos en la barca no les libró de la tormenta. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces decimos, hermanos, sí. Yo se lo he dicho al Señor, digo, si estoy pastoreando, Señor, si he entregado mi juventud para ti, si llevo con 3 añicos de obrero, hermanos, llevo 6 iglesias pastoreadas. Señor, si he dado mi juventud para ti, si estoy dando mi vida, mi casa para ti. Tengo a mi niño con 13 años en el coro, a mi hija con 13 añicos en el coro, la melliza. Yo y mi compañera sirviéndote, digo, Señor, si te estoy obedeciendo, más que en el servicio, en mi vida diaria, intento, discúlpenme que abra mi corazón, no intento engañar a nadie, no quiero tener rencor con nadie, no quiero estafar a nadie, quiero vivir rectamente, quiero olvidar, quiero perdonar, quiero hacer tu voluntad, quiero amar, quiero ser manso, humilde, quiero tener los frutos del Espíritu. Si yo pongo esto de mi voluntad y si estoy obedeciéndote en todo y si estás conmigo en mi casa, ¿por qué me viene esta tormenta? De repente, hermanos, se levanta la tempestad. Porque aunque obedezcas a lo que Dios te ordena y aunque tengas a Jesús en la barca, eso no significa que te vaya a librar Dios, escucha bien, de grandes tempestades. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción, escuchen bien, hermanos, escuchen bien. Voy a definirles la palabra aflicción. Dice el diccionario de la Real Academia Española: aflicción, abatimiento y tristeza. Sufrimiento, abatimiento, tristeza. La definición es abatimiento. ¿Sabéis lo que significa abatimiento? Dicen que es una forma de caer moral y físicamente. Cuando alguien está abatido, quiere decir que moral y físicamente está caído, derribado. Quiere decir, sin fuerza ninguna. Y el concepto aflicción tiene dentro de sus vocablos la palabra abatimiento y sufrimiento.
Cuando Cristo quiso decir en el mundo tendréis aflicción, quiso decir en el mundo muchas veces seréis abatidos y seréis sufridos. Porque sí, hermanos, hay situaciones que te abaten. Hay situaciones que te tiran al suelo la moral y el cuerpo. Hay situaciones donde ya no puedes ni pronunciar palabra. Recuerdo un día que me llamaron que tenía muy malas noticias, hermanos. Esa noticia fue tremenda cuando me dijeron no puede respirar y clínicamente no podemos hacer nada por ella. Si no aguanta un tratamiento que le vamos a dar, le tuvieron que dar adrenalina. No tengo los papeles. Si no responde a la adrenalina, eso se lo ponen, hermanos, cuando la cosa está muy mal. Si no reacciona a la adrenalina, no podremos hacer nada por ella. Y posiblemente fallecerá. Ahí mi cuerpo y mi alma fue abatida. Caí de rodillas, caí al suelo. Salió mi hijo y me vio y empezó a preguntarme, papá, ¿qué pasa? Y le dije, nada, hay que orar que está tu mamá muy mala. Se puso mi hijo a llorar conmigo, encanado de los lloros, orando los dos. Y es entonces cuando yo pasé por mi capítulo 37. Aunque estaba conmigo Jesús en mi casa, y aunque estaba obedeciendo en ayuno y en oración, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas empezaron a azotar mi barca tanto que ya comenzaba a inundarse, hermanos. Mirad, el Señor me hacía ver esta visión. Me hacía ver en ese momento a los discípulos intentando achicar agua con sus propias manos. De repente esa visión cambió y me vi yo con mis 3 hijos achicando agua de mi barca. Pero era mucho más el agua que estaba entrando en mi barca que la que podíamos sacar con nuestras propias manos. Y sí, mi barca comenzaba a inundarse. No había solución. La tragedia estaba a punto de llegar. Pero dice la palabra, capítulo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. La popa es la parte trasera de la barca. Las olas, hermanos, eran imponentes y se echaban encima de la barca. Pero escuchen bien, el Señor me hacía ver lo siguiente. Dice la Biblia, escuchen bien. Así que los discípulos lo despertaron. Hubo alguien, no sé si fue Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, no lo sé. Pero me dijo el Señor, Isaac, hubo alguien que dejó de mirar a las olas y me miró a mí. Isaac, hubo alguien que dejó de mirar las olas, la tempestad que se levantó y empezó a mirarme a mí. Y el Señor me decía, Isaac, no mires las malas noticias, no mires las olas que están anegando tu barca, sino mírame a mí. Lo miré por la fe. Le dije, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y de repente, hermanos, recibí esa llamada el día 16. Y entonces entré en el capítulo 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ese día recibí la llamada del hermano Jorge donde me dijo, tu compañera ya está sana. Y al día siguiente todo empezó a calmarse y a quedar tranquilo. Porque él ordenó a la enfermedad, hasta aquí, detente. Y hoy, dando gracias a Dios, tengo a mi compañera en casa. Porque él se levantó y reprendió al viento y al mar. Cuando han pasado los días, hermanos, el Señor me ministraba el capítulo 40 y me decía, ahora que está todo tranquilo, Isaac, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Acaso no tienes fe? Y el Señor me hacía recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por mí.
Cuando leía la palabra, todavía no tienen fe, Dios me hacía recordar, hermanos, cuando mi niña Lucía cayó tan malica de los pulmones y oré por ella y Dios me la sanó. Me hacía recordar el Señor cuando mi papá estaba malico del hígado, que prácticamente, hermanos, le podía salir una enfermedad en poco tiempo, y cómo Dios lo sanó. Me hacía recordar, hermanos, cómo recientemente, en septiembre, mi sobrinico Iván, con 5 añicos, había caído malo, hermanos, de una enfermedad complicada. Y cómo, hermanos, está Dios con él de una manera impresionante. Y ya le queda el último tramo de terapia. Y ya termina y la enfermedad ha sido borrada. Es Dios el que ha hecho la obra. Dios me hacía recordar cómo mi compañera en el año 2011 estuvo entubada al borde de la muerte, que no sabían que iba a despertar, ni cuándo, y cómo recibí esa llamada del tío Emiliano que está con el Señor. Y me dijo, tu mujer vive. Y cómo Dios la volvió a resucitar. Y ahora Dios lo ha vuelto a hacer. Mirar, hermanos, me hacía recordar, hermanos, el Señor que recuerdan al pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo ayudó a cruzar el Mar Rojo, alimentándolo día tras día con maná del cielo, agua de la roca. Ustedes ya saben, columna de fuego por la noche, una nube como sombra por el día. El calzado no se desgastó. Una obra impresionante, hermanos, cómo el mar se abrió en dos. Hizo para ellos muchísimos milagros. Pero al igual que muchos de nosotros hoy, cuando ellos vieron a los gigantes en la tierra prometida, los consideraron demasiado grandes como para enfrentarse a ellos. Tuvieron miedo, a pesar de que habían visto señales, milagros y prodigios. Quizás tengamos usted y yo la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel. Parece ser que su fe y su confianza en Dios no había crecido lo suficiente, a pesar de haber visto muchos milagros, señales y prodigios. Pero me decía el Señor, Isaac, aprende a escuchar mi voz en este tiempo. Empecemos a confiar en Dios en este tiempo, plenamente en Él. De esa manera aprenderemos a descansar en su regazo. Y hablo de un descanso espiritual y no natural. ¿Qué significa? Significa el fin de las luchas carnales. Quiere decir, el fin de la preocupación, el fin de la angustia, el fin de la aflicción, el fin del abatimiento, el fin del sufrimiento, el fin de las luchas carnales y el comienzo de una vida en plenitud con el Espíritu Santo, confiando y esperando en Él. De la misma manera que Dios libró a estos hombres de ese mar enfurecido, tengo la certeza que Dios te va a librar y nos va a librar de este mal que ha venido a la tierra. Por lo tanto, confía. ¿Acaso no tienes fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? Yo digo algo en esta tarde y quiero que te prepares con el móvil, ¿vale? Prepararos con el móvil, por favor. Vamos a lanzar palabras de fe en esta tarde. Yo digo en esta tarde, yo voy a ser el primero en escribirlo, ¿vale? Yo con Jesús no tengo miedo. Yo con Jesús no tengo miedo. Yo con Jesús no tengo miedo. Quiero que lo empieces a escribir, por favor. Empieza a escribirlo. Yo con Jesús no tengo miedo. Necesito gente escribiendo ese mensaje, por favor. Edu del Actur, yo con Jesús no tengo miedo. Ramón del Actur, yo con Jesús no tengo miedo. Gedeón Salazar, yo con Jesús no tengo miedo. Rebeca Israel, yo con Jesús no tengo miedo. Luis Ofrendero del Actur, yo con Jesús no tengo miedo. Ruth Barcelona, yo con Jesús no tengo miedo. José Manuel Pisa, yo con Jesús no tengo miedo. Johnny Noelia, yo con Jesús no tengo miedo. Lidia, yo con Jesús no tengo miedo. Yael y Saray, yo con Jesús no tengo miedo. Iglesia del Actur, yo con Jesús no tengo miedo. Manuel del Actur, candidato, yo con Jesús no tengo miedo. Antonio del Actur, yo con Jesús no tengo miedo. Enrique, Israel, Belín, aleluya, yo con Jesús no tengo miedo. Te animo a cuando termine este mensaje, este corto pensamiento, te animo a que lo pongas en el estado del WhatsApp para que todo el mundo lo vea.
que tú con Jesús no tengo miedo. Mi compañera y yo hemos sido probados en nuestra integridad, nuestras convicciones, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual. Y les digo algo, hemos aprendido a través de las circunstancias que cuando somos íntegros en nuestra relación con Dios, experimentamos la bendición de Dios, a pesar de las adversidades, pruebas y luchas que se levantan cada día. Ten esperanza en el Dios que te guarda. Dice la palabra, libro de Isaías, capítulo 41, verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el medio del desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Porque sí, Dios es capaz de hacer lo imposible posible, porque Él te ama con un amor eterno. Les voy a dejar un minutico con mi compañera. Espero haberles hecho bien. Que Dios les bendiga mucho. Y ahora me despido de ustedes, ¿vale? Buenas tardes, Iglesia del Actus del Señor. Le doy gracias al Señor en primer lugar, como cada día, por el milagro tan grande que ha hecho en mi vida. Darles las gracias por vuestras oraciones. Y hay que decir que sigue teniendo poder la oración y el ayuno. Les voy a contar mi experiencia, amén. Pues como ha dicho mi compañero, he estado 43 días fuera de la casa. Yo me marché de la casa un día esperando volver por la noche, ¿verdad?, a ver a mis niños, y me encontré en esta situación que he estado 43 días sin ellos, echándolos mucho de menos. Y nada, yo primeramente fui al médico de cabecera, ¿verdad?, y me dijeron que tenía un poquito la garganta, que me iban a dar unas pastillas para unos días, pero la cosa no mejoraba. Entonces yo le dije a mi compañero, digo, déjame en urgencias y vete a hacer el culto. Vete a hacer el culto y luego vienes a por mí, la iglesia que estamos pastoreando aquí en Vitoria, la iglesia del Hermoso. Y bueno, allí me dijeron que me tenía que quedar ingresada porque tenía una pequeña neumonía. Luego di positivo en coronavirus, ¿verdad? Estuve un par de días en la planta ingresada y luego ya me subieron a la UCI, en la cual pues me decían, Rocío, te tenemos que entubar porque estás muy bajita de oxígeno, estás bastante mal, y es una cosa a la cual yo tengo un poquito de temor, el estar entubada, porque en el 2011 también estuve entubada por unos acontecimientos que muchos ya sabréis, donde el Señor también me libró. El Señor tiene un trato especial en mi vida, y siempre lo digo que algo tiene el Señor para mí, para mi casa, porque de muchas nos libra el Señor. Y bueno, en estos momentos que me iban a entubar, escuché una voz dentro de mí que me decía, no tengas miedo, yo estoy contigo, te tengo en mis manos, todo va a salir bien. De ahí me tranquilicé muchísimo. Y bueno, en esos días que yo estaba entubada, y unos días que estaba despierta, otros días estaba dormida, y hubo uno de esos días en que yo abrí mis ojos, estaba entubada, y detrás del cristal vi allí a mi suegro, que estaba cantando alabanzas, que hizo una oración por mí, estuvo un ratico, ¿verdad? Y él ya se tenía que marchar porque se acababa el horario de la visita. Y en ese momento que él se marchó vino una tristeza a mi vida. Digo, Señor, ¿qué hago aquí sola? ¿Qué estará pasando allá afuera? ¿Qué va a ser de mis niños, de mi hogar? Y el Señor me dijo, no tengas miedo, no estás sola. Te voy a mandar 2 ángeles para que te protejan y te cuiden. Y yo en esos momentos, de repente abrí mis ojos y vi un ángel a cada lado de mi cama, 2 ángeles, uno a cada lado de mi cama,
los cuales eran preciosos, con unas armaduras doradas. Ellos abrían sus alas y cubrían toda mi cama con sus plumas blancas aterciopeladas. Yo me asombré, digo, qué bonito, Dios mío, gracias por el privilegio que tú me das. Hubo otros días en que se me repetía esta visión en que había una ventana en la UCI, se abría la ventana y entraba un águila grande, el cual me daba de comer y me daba de beber. Muchos días se me repetía en esa visión y yo digo, gracias Señor, porque tú me estás fortaleciendo cada día. Hubo otras noches, ¿verdad? Sobre todo por la noche, yo me acuerdo que dormía muy mal, tenía que dormir pues como sentada en la cama porque si no me ahogaba. Y venían versículos a mi mente. Uno era, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y yo le decía, gracias Señor, porque sé que tú me estás hablando y me estás guardando. Otro momento, el Señor me tomó de la mano y me dijo, ven, te voy a enseñar. Y pude ver un jardín inmenso, precioso, con unas flores y unos colores que nunca he visto en mi vida. Eran preciosos, no tendría palabras con lo cual describir. El Señor arrancó una flor y me la dio a que yo la oliera. Y esa flor desprendía un olor fragante, precioso. Digo, Dios mío, qué bien huele, qué bien se está aquí contigo, no me quiero marchar. Y el Señor me contestó y me dijo, no es tu tiempo todavía, no te puedes quedar. Aún tengo mucho trabajo para mi siervo y para ti. Todavía no es tu hora. Era un lugar precioso. Yo me sentía con un gozo. Se me olvidó toda la tristeza, todo lo que estaba pasando. Digo, Dios mío, qué bien se está aquí. Gracias. Hubo otro momento, y esto fue ya lo último. Aquí en la casa, cuando yo estaba en la casa. Estaba aquí en la casa hace unos días. Y le dije a mi compañero, digo, Isaac, cada vez el Señor me habla más. Digo, Dios mío, gracias. Y el Señor me mostraba una mesa inmensa, con una cubertería preciosa, dorada, como un banquete, con unas sillas preciosas, todo muy bien adornado. Y era inmensa, no tenía fin. Había muchas sillas, muchas cosas preparadas encima de la mesa. Y el Señor me dijo, ya todo está preparado. Yo vengo pronto a por mi amada. Y les quiero decir en esta tarde que hay que estar a cuentas con el Señor, que todo esto va a pasar, que pronto, si Dios quiere, va a venir en una nube. Vamos a ver a nuestros seres queridos, que luchen y perseveren a pesar de todas las cosas. Estamos en este lugar de paso, nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que muchas gracias por vuestras oraciones, sigan adelante. Y si alguien no tiene el Señor, hoy es el día. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo de esta hermana, que les quiere y que les ama. Un beso y un abrazo a mis hermanas. Les dejo con mi compañero. Que Dios les bendiga mucho. Amén, aleluya. Gracias al Señor, hermano, por esta tarde tan bendecida, donde creo que el Señor nos ha hecho bien. Espero haberle hecho bien. Yo y mi compañera a su casa, a vuestras casas. Y que Dios os bendiga mucho. Gracias por esta tarde tan preciosa, ¿vale? Un abrazo y que Dios os bendiga mucho. Amén. Y el que afirma mis